Shalom, shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga, amados, en este hermoso día de preparación para Shabbat. Vamos a terminar y vamos a hablar de este hermoso Sefer, que es el libro de Ruth, ¿verdad? Este hermoso libro, de esta hermosa historia que nos ha dado mucha luz, ¿verdad? Nos ha dado mucha información y realmente es una historia hermosa de redención. Y bueno, parece que hoy vamos a llegar a su fin de este Sefer, ¿verdad? Espero que les haya servido de algo todo lo que estudiamos en este hermosísimo Sefer, ¿verdad? Hermoso libro de Ruth. Bendito sea nuestro Elohim, ¿verdad? Que nos permitió, ¿verdad?, tener esta información hermosa, ¿verdad?, del libro de Ruth. Y nos quedamos en el pasuk, ¿verdad?, 13 del capítulo 4, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a empezar el día de hoy, en este Yom Shishi, ¿verdad? En este día 6, que es el día de preparación, ¿verdad? Espero que ya estén preparando su masa para que mañana amanezca, ¿verdad? Esponjadita. Y hagan su pancito para Shabbat. Amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Y bueno, vamos a iniciar aquí en el pasuk 13, ¿verdad? Pero antes vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por este hermoso libro y por todas las dádivas que nos ha dado. Avinu Malkinu, te damos toda Rabá, Avinu Malkinu, porque tú eres bueno y para siempre es tu Rahamín, porque tú nos has concedido y nos has dado el privilegio de poder estudiar este hermoso Sefer, este libro de Ruth, donde nos has instruido, nos has dado mucha luz, nos has guiado por medio de este Sefer donde nos denota y donde nos enseña qué tan importante es la obediencia a tu Dabar, Avinu Malkinu. Te damos toda Rabá por este Sefer y por tus escribas que lo escribieron y por los enviados que tú elegiste para ponerlo en tu Tanaj. Avinu Malkinu, te damos toda Rabá por esta hermosa verajá, por esta hermosa bendición, y que sea también de verajá, de bendición para todos los Sajín, Ajayot, que hayan oído esta enseñanza del Sefer de Ruth. Avinu Malkinu, te damos toda Rabá por todas las dádivas, en ese bendito nombre que nos has dado para Yeshua, para salvación. Y en ese bendito nombre te damos toda Rabá de todas las dádivas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. Bendito seas, Avinu Malkinu, bendito seas. Bueno, amados, vamos a iniciar, ¿verdad?, aquí en el pasuk 13 del capítulo 4. Amén. Y así que Boaz tomó a Ruth, y ella fue su hija, y él se allegó a ella, y Yahweh la facultó para concebir, y ella dio a luz a un hijo. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Este Sefer, ¿verdad? Este capítulo, perdón, nos denota, ¿verdad?, algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que, ¿verdad?, Ruth prácticamente se podía decir que era estéril, ¿verdad?, porque no había tenido hijos con su esposo, ¿verdad? Y ahora prácticamente con Boaz, ¿verdad?, había tenido ya
¿verdad? Rápidamente tuvieron un varoncito, ¿verdad? Y pues esto nos demuestra, ¿verdad? Qué tan importante es la obediencia, qué tan importante es estar en, ¿verdad? En línea, ¿verdad? En todas las cosas escritas en la Torah, ¿verdad? Para obtener un sadik, un bené sadik, un hijo, ¿verdad? Justo, un hijo, ¿verdad? Enviado por Elohim, siempre hay que andar en obediencia, ¿verdad? Así como vemos también en el Brit Hadashah, prácticamente, ¿verdad? A los padres de Yohanan, el inmersor, o conocido como Juan el Bautista, ¿verdad? Elisheba, Elizabeth y, ¿verdad? Simeón, ¿verdad? Simón, perdón, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Zacarías, perdón, era Zacarías, perdón, Zacarías, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ay, se me fue el nombre. Era Ben Zacarías, ¿verdad? Y bueno, Johanan era Ben Zacarías, ¿verdad? De hijo de Zacarías, ¿verdad? Y de Elisheba, que ellos andaban rectamente, ¿verdad? Rectamente en todos los caminos de la Torá. Entonces vemos qué tan importante es tener ¿verdad? Estar ¿verdad? En el camino correcto para que te venga un hijo justo, ¿verdad? Un hijo que va a ser guiado por la Torá, guiado por Elohim, que se necesita, ¿verdad? Estar limpio, ¿verdad? De pecado, o sea, estar en el camino, ¿verdad? En la Emet, guardando los mandamientos, ¿verdad? Y miren, aquí a Ruth se le abre el vientre para poder concebir, ¿verdad? Vamos a leer un comentario que tenemos aquí sobre este pasuk, ¿verdad? De este Sefer. Que Adonai haya hecho que ella concibiera constituye más que una referencia piadosa de Elohim como el dador de la vida. Alude sutilmente a un eventual esterilidad de Ruth, ¿verdad? Lo que estábamos comentando. Cuando estaba casada ella no pudo tener hijos con Maglón, porque ella no podía, prácticamente estaba su vientre, ¿verdad? Cerrado. Y observamos también un patrón genealógico de Mashiach aquí, como todas las mujeres, ¿verdad? Fueron prácticamente detenidas de tener hijos hasta que llegó su momento, ¿verdad? En toda esta genealogía, ¿verdad? Y de la misma manera como la creación sucedió en la oscuridad, la experiencia de la nueva creación sucede desde la oscuridad, ¿verdad? Sucede también en nosotros mismos, cuando venimos, ¿verdad? A este nuevo nacimiento también. No se nos acepta, ¿verdad? Que no necesitamos, ¿verdad? Ser aceptados por el judaísmo. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach ya nos aceptó. Y yo creo que al contrario, ellos son los que van a tener que ser aceptados, ¿verdad? Que les va a tocar su redención, ¿verdad? En los últimos tiempos, cuando vean venir al que traspasaron, ¿verdad? Bendito sea nuestro Elohim, que también, ¿verdad? A nuestros hermanos de la casa de Judá, ¿verdad? Que también ha de tener un remanente, ¿verdad? Por ahí escogido, ¿verdad? Bendito sea Él, ¿verdad? Que no se olvida de nadie, de ningún justo, ¿verdad? Y eso es lo hermoso de nuestro Elohim,
¿verdad? Pero recordemos el nacimiento de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando en el Brit Hadashah, ¿verdad? Se le dice a Nicodemo, ¿verdad? Este principal de los Yaudín, uno de los principales, ¿verdad? Vamos para allá a Yohanan, en el Evangelio de San Juan 3, del 1 al 5, vamos a leerlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los Yaudín, entre los judíos. Este vino a Yahshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Elohim con él. Y respondió Yahshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere de aguas y del Rúa no pudiere entrar en el reino de Elohim. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Y este es nuestro propio nacimiento, ¿verdad? De nosotros. Cuando fuimos, ¿verdad? Cuando hicimos la Teshuvah, ¿verdad? La Teshuvah. Y luego la Tevilá, ¿verdad? Fue nuestro nacimiento, ¿verdad? Nuestro nacimiento del Espíritu. Prácticamente un milagro de nuestro Elohim para con nosotros, ¿verdad? Que venimos del mundo, ¿verdad? Morimos al viejo hombre, morimos al pecado y venimos a una nueva creación, ¿verdad? Una hermosa dádiva de nuestro Elohim. Hermosísima, ¿verdad? Y, ¿verdad? Algo milagroso, algo sorprendente, como prácticamente es un cambio de vida, de verdad, de 160 grados prácticamente. Ya no eres tú, sino es Elohim el que dirige tus pasos, dirige tu vida, ¿verdad? Y bueno, esto es tan hermoso, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? También este nuevo nacimiento, ¿verdad? En el pensamiento, ¿verdad? Fíjense que no estamos lejos de lo que el judaísmo piensa, ¿eh? Fíjense que en el pensamiento de nuestros hermanos de la casa de Yehuda existía la creencia que un hombre nacía de nuevo cada vez que trascendía a un nuevo momento de su vida. Por ejemplo, el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah se cree que ellos nacen de nuevo, ¿verdad? Cuando se hace un joven o un hijo, ¿verdad? Se hace hijo del mandamiento. Ese día nacía de nuevo, o el día de su matrimonio era un nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero miren cómo me llama la atención esto, ¿verdad? Esto está en la Mishnah, que el Bar Mitzvah, que es en el momento que tú ya entendiste los mandamientos, ¿verdad? Es en ese momento que tú ya sabes que los mandamientos es el camino por donde debes andar, y eres consciente de todo lo que tienes que hacer, de que tienes que andar en los mandamientos, y vuelves y naces de nuevo, ¿verdad? Miren esta expresión, ¿verdad? Y
Y fíjese que no es muy diferente a nosotros. Cuando tú ya eres consciente, aquí, ¿verdad? Cuando venimos a la restauración, a mí cuando se me hizo mi tevilá, ¿verdad? Me preguntaron que si estaba consciente de que los mandamientos, si creían los mandamientos en las fiestas, ¿verdad? En todo lo que estaba escrito, que estaba vigente. Pues yo dije a todo que sí, ¿verdad? Porque ya eres más consciente ahora que vienes a la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Y que empiezas a indagar y que aprendes primero, ¿verdad? Que efectivamente todo está vigente, que nada ha quedado abolido. Prácticamente no se necesita mucho, ¿verdad? Más que ir a Mateo 5:17 y prácticamente al final de la parábola del rico y Lázaro también te dice, ¿verdad? O sea, que no hay el que indaga más por otro lado es porque no quiere obedecer los mandamientos. Pero no hay no hay excusas prácticamente, ¿verdad? Eh, y, y no es difícil de entenderlo, no es difícil. Solamente el que no quiere es el que le da vueltas al asunto, ¿verdad? Y por su, ¿verdad? Recordemos que el, la falta de la circuncisión del corazón, ¿verdad? Es que no llega a ese momento, ¿verdad? Permítame, estoy moviendo acá una mesita. Y sí, bueno, entonces, amados hermanos, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Que en el Bar Mitzvah es un nuevo nacimiento y no es alejado de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, cuando venimos, les comentaba, ¿verdad? Venimos a la Tevila y es nuestro nuevo nacimiento, ¿verdad? A ver, déjeme continuar aquí de lo que dice la Mishnah, ¿verdad? Lo que dice sobre esto. La conversión se considera un proceso similar al nacimiento de una persona. En cierto sentido, nace de nuevo cuando se convierte. Por lo tanto, pierden cualquier vínculo legal con sus padres o hijos. ¿Verdad? Fíjese, entonces es cuando tú ya eres consciente de todos estos mandamientos, ¿verdad? Que están escritos en la Torá. Esta declaración implica que cuando se nace de nuevo, uno viene a formar parte de la familia de Elohim, el Israel de Elohim, ¿verdad? Al pueblo de Elohim. Venimos a ser parte, ¿verdad? Venimos a ser parte. Entonces vemos, ¿verdad? Que Ruth dejó todo lo que era, todo lo que adoraba en sus ancestros y caminó hacia Elohim, al Elohim de nuestros padres, ¿verdad? Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak y Elohim de Jacob, Elohim del pueblo de Israel. Ella es el ejemplo de lo que significa nacer de arriba, nacer de nuevo. Ahora Elohim, el Elohim de Noemí, era su Elohim. Y el pueblo de Noemí era su pueblo, ya no había vuelta atrás, estaba hecho, ella era una nueva criatura, con todos los beneficios de ser parte del pueblo de Elohim, del pueblo de Israel, y todas sus responsabilidades. Amén. Amén, 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 ¿verdad? Y todas sus responsabilidades. Así es nuestro nacimiento también de nosotros, ¿verdad? Y estas palabras hermosas
que se plasmaron, ¿verdad? En el capítulo 1, ¿verdad? 1:16, ¿verdad? Que al final, espero que no se me vaya a pasar, vamos a ir a ese versículo porque, ¿verdad? Ya en el hebreo dice diferente, ¿eh? Dice algo muy diferente, pero pues no te evades el mismo mensaje es una circuncisión del corazón ahí, prácticamente, ¿verdad? Es una circuncisión del corazón. Y vamos a ver qué dice aquí, se allegó a ella, ¿verdad? La frase se allegó a ella, que aquí está traducida como y ella fue su isha. No, si se allegó a ella. Esta frase es el término, ¿verdad? Es el término, todos sabemos, que se utiliza para, ¿verdad? Tuvieron relaciones íntimas, ¿verdad? Este es el término, ¿verdad? Que se dice, se allegó a ella para que, ¿verdad? Lo entiendan todos. Nada más para comentarlo, ¿verdad? Perdón. Y bueno, vamos a pasar al pasuk 14. Entonces las mujeres dijeron a Noemí. Entonces las mujeres dijeron a Noemí. Permítame, deje mover la cámara. Ahí está. Okay. Bendito sea Yahweh, quien hoy ha proveído con uno que pudiera redimir. Su nombre sea proclamado en Israel. Amén, amén, amén. Lo voy a leer acá de nuevo en la Reina Valera. Y las mujeres decían a Noemí, Lord sea a Yahweh, que hizo que no te falte hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. A ver, vamos a leerlo de nuevo aquí en el Sefer Dabar. A ver, otra vez, permítame. Una disculpa. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea Yahweh, quien hoy ha proveído con uno que pudiera redimir. Su nombre sea proclamado en Israel. Amén, amén, amén. El autor de este Sefer describe lo que probablemente fue el día de la presentación del niño, ¿verdad? El día de la Brit Milá, ¿verdad? Y el cántico de la bendición, ¿verdad? Porque dice, acá está traducido, dice, Lord sea a Yahweh. Y acá que dice, bendito sea Yahweh. ¿Cómo estará en el hebreo? En el hebreo, permítame, déjenme indagar en el hebreo. No lo tengo. A ver, déjenme ver si lo podemos encontrar aquí. A ver, lo tenemos de este lado. A ver. Bueno, no lo tenemos. No lo tenemos por ahí. Se me hace que no lo tenemos. Lo iba a buscar en el interlineal, pero no quiero abarcar, no quiero tardarme más, ¿verdad? Para tener el texto completo, ¿verdad? Debí haberlo buscado, que no me di cuenta que acá en el Sefer Dabar no lo tiene, no dice Lord sea. Y a ver, déjeme ver. A ver si lo podemos agarrar luego. A ver, aquí salió. Sí salió. Ok, me equivoqué. Ok, permítame. Vamos a ir al texto.
para averiguar si dice así. 4:14. Ok. Mujeres decían a Noemí: Lord sea a Yahweh, que hizo que no te falte hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel. A ver. Y dijeron las mujeres a Noemí: Bendito Yahweh. Permítame. Ok. Bendito Yahweh. Y aquí está una palabra que no tiene nombre. Dice: no apartó de ti este rescatador. Ok, vamos a ver esta palabra que no tiene nombre. Vamos a ver qué quiere decir. Porque fue traducida como canto. ¿Cuál? También como adverbio. Como, cuando, dónde, cómo, por qué. Ok. Ok, entonces está correctamente traducido. Entonces la Reina Valera le agregó ahí canto, Lord, canto. Le agregaron esa palabra. Entonces está bien traducida aquí. Bendito sea Yahweh, quien hoy ha proveído con un redentor, con uno que pueda redimir, su nombre sea proclamado en Israel, ¿verdad? Bendito sea nuestro Elohim. Y bueno, entonces como vemos, este día pudo haber sido el día de la Brit Milá, ¿verdad? El día de la Brit Milá, desde antes de su viudez. A ver, permítame. Bendición. Entonando por las mujeres la comunidad que conocían a Noemí. Bueno, no, hasta ahí, ¿verdad? Es que el comentario dice que hubo cánticos. No lo dudo que haya habido cánticos, pero yo creo que lo dicen por la mala traducción. Bueno, tampoco el interlineal, ¿verdad? A lo mejor tampoco está muy bien traducido. Pero bueno, pasemos al Pasuk 15, ¿verdad? Bueno, entonces en el 14, ¿verdad? Se dice que entonces fue ese día, el día de la presentación, el día de la Brit Milá. Y pasamos al 15. Restaure él tu vida y provea para tu vejez, para tu nuera, quien te ama y es mejor contigo que 7 hijos ha dado a luz para él. Amén, amén, amén. A ver, lo vamos a leer también acá, ¿verdad? Porque para que se entienda bien, porque, a ver, parece que no está bien traducido tampoco. A ver, restaure él tu vida y provea para tu vejez, para tu nuera, quien te ama, y es mejor contigo que 7 hijos, que 7 hijos ha dado a luz para él. ¿Verdad? Aquí esta expresión, que 7 hijos haya dado a luz para él. A ver, ¿cómo está de este lado en el Reina Valera? El cual será restaurador de tu nefesh, de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos, ¿verdad? Un poquito diferente, más entendible, por eso lo leo, porque está más entendible, pero es el mismo concepto, ¿verdad? Vamos a ver, este niño que ha llegado a la vida de Noemí será su redentor, ¿verdad? En hebreo tenemos el término shuv, ¿verdad? Shuv.
Esta palabra también se traduce como retornar, volverse, regresar, restaurar, devolver, revertir, sacar, shuv. Aparece más de 1000 veces en el Tanaj o en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Existe una variedad de traducciones de este término en el idioma occidental. Su sentido más común es volverse o regresar, ¿verdad? Volverse o regresar. Esa viene siendo la definición, ¿verdad? Es decir, regresar al punto de partida. En sentido espiritual puede significar arrepentirse, o sea, volverse del pecado hacia Elohim, ¿verdad? O hacer como la teshuvá, ¿verdad? Una teshuvá, ¿verdad? Esa viene siendo una de las raíces. Noemí está siendo restaurada. El Elohim de misericordia en el que confía tiene un plan. Noemí, que se sentía amargada, ¿verdad? Razón por la que pedía ser llamada Mara, ahora vuelve a ser mi delicia, ¿verdad? O mi deleite. Bendito sea nuestro Elohim, ¿verdad? Que tuvo Rahamín de Noemí y de Ruth, ¿verdad? Que les dio redención. Redención total. Amén, amén, amén. Qué verajá, qué bendición, ¿verdad? Para estas dos viudas, ¿verdad? Estas dos viudas que prácticamente se sentían ya, ¿verdad? Desamparadas y prácticamente se sentían desamparadas ya por todo, ¿verdad? Hasta por Elohim. Pero Noemí al regresar, ¿verdad? Al retornar, como dice la palabra Shub, que significa también retornar, y prácticamente estaban haciendo, ¿verdad? La Teshuvah. Amén. Pasemos al Pasuk 16. Noemí tomó al niño, lo puso sobre su pecho y se volvió su nodriza. ¿Verdad? A ver cómo dice acá el texto. Y tomó Noemí al hijo, lo puso su regazo y fue su aya. Fue su aya. A ver, creo que vamos a tener que ir otra vez al interlineal. Qué bueno que lo pudimos sacar, que lo tenemos aquí. No me deja. A ver. No me quiere dejar entrar. Ok, aquí lo tenemos. Permítame. El 16, ¿verdad? Ok, aquí lo tenemos. Y fue su aya. Se podría decir fue su amá. Fue su cuidadora. Ok. Fue su cuidadora. ¿Dónde lo leí? Que fue su amá, ¿verdad? A ver cómo dice aquí. Fue su aya. Ok. En una nueva traducción, ¿verdad? Que lo estaba leyendo en la mañana. Dice fue su amá. A ver, vamos a ver. La palabra cuidadora. Os pido unas disculpas. No. Sí, miren, aquí la palabra que está traducida como cuidadora o aya es la palabra amán.
¿verdad? Que significa, ¿verdad? Fiel, fieles, firme, para confirmar, apoyo. Fue su apoyo. A ver, entonces esta palabra, ¿verdad? Que aquí se viene siendo la raíz de allá. Estos versos finales, ¿verdad? Esta palabra, perdón. Y que es muy importante, ¿verdad? Aquí la traducen, ¿verdad? Como allá. Y es importante cómo esto se viene arrastrando desde el antiguo Medio Oriente, desde esa antigüedad, ¿verdad? Porque en la actualidad, ¿verdad? Esta expresión ama o amán, anan, ama, ¿verdad? Que le decimos a nuestros abuelos. Miren qué interesante, ¿verdad? O nana, ¿verdad? Nodriza, nana, la cuidadora. Y cómo esta expresión, ¿verdad? Que se fue trayendo desde la antigüedad. Es muy importante saberla porque se puede confundir. Se puede confundir en los textos, ¿verdad? Porque en la antigüedad se podría, se decía al cuidador, amá o pa, ¿verdad? Los cuidadores eran como adoptivos, te adoptaban y ya prácticamente era tu amá. Entonces cuando se tradujeron esos textos, la gente a veces se confunde, ¿verdad? Que cómo era que era su madre o su mamá, ¿verdad? Pero era una expresión idiomática del antiguo Medio Oriente, ¿verdad? Por eso a veces confundimos como cuando Abraham, nuestro padre Abraham, dijo que nuestra matriarca Sara era también su hermana, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? Y a ver, vamos a leer un comentario que tenemos aquí. En estos versos finales, Noemí ahora es la protagonista. Ella no fue la heroína de la historia, pero sí la que discipuló a Ruth. Ella quizás no fue la que decidió ir a Moab, pero sí la que decidió regresar y retornar. Y la razón por la que Ruth estaba tan comprometida al cuidar de su suegra fue por el amor, la influencia y la fidelidad que mostró Noemí en el Elohim de Israel. La emuná de Noemí le enseñó a Ruth la obediencia y nuestro Elohim, grande y misericordioso, le extendió su manto de bendición, ¿verdad? Sobre estas dos mujeres, ¿verdad? Y Noemí fue prácticamente su tutora, ¿verdad? Su tutora, ¿verdad? Y bueno, y esta expresión, ¿verdad? Que fue traducida como Amán, y es la palabra, la raíz de Emuná, ¿verdad? Esta palabra que también, bueno, que viene siendo la raíz de Amén, Amán, Amén, Amá, ¿verdad? Que viene siendo todo esta senuna, ¿verdad? Que prácticamente la tutora, ¿verdad? Se convertía también en madre, ¿verdad? Como dicen, le ha nacido a Noemí un hijo,
Y como dice aquí el comentario, dice la palabra amén también viene derivada de esta palabra, de esta expresión, ¿verdad? Que tiene la raíz de emuná, ¿verdad? De fidelidad, de firmeza, ¿verdad? De estabilidad. Amén, 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 amén. Y bueno, ¿verdad? Cuando ella volvió a casa pidió que la llamaran Mara porque estaba muy deprimida, se sentía amargada, pero la experiencia de la redención individual siempre cambia la vida. Y ¿verdad? Entonces fue un cambio de vida, prácticamente les volvió la felicidad a todos por obedecer el mandamiento, ¿verdad? Por obedecer la Torá. A las 4 partes, ¿verdad? A los 3 partes, y pues obvio, pues un bené, ¿verdad? Un hijo ha nacido, un hijo redentor, un hijo que devolvió, ¿verdad? La felicidad a todos, a los 4. Recordemos que en la tradición, ¿verdad? Se dice que Boaz había enviudado. Y miren lo que Elohim le tenía preparado, ¿verdad? Bendito sea nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial que tuvo rajamín de ellos. Amén. Bueno, vamos a pasar al Pasuk 4:17. ¿En qué tiempo vamos? Híjole, creo que me volví a tardar. Pero bueno, las mujeres que eran sus vecinas le dieron un nombre. Ellas dijeron: un hijo le ha nacido a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él fue el padre de Isaí, el padre de David. Padre de David Amelech. Uy, Amelech. ¿Verdad? Miren qué verajá. ¿Verdad? Qué verajá, qué verajá. Cómo ser sadik, ser un justo, ser una persona, ¿verdad? Que anda en los mandamientos, ¿verdad? Tiene el privilegio de concebir, ¿verdad? A un hijo, ¿verdad? A hijos que de ese linaje, ¿verdad? De ese linaje, como dice el Bri Harashá, de estas piedras, Elohim le puede levantar hijos, ¿verdad? A Abraham. Y, ¿verdad? También nosotros, ¿verdad? También tenemos ese privilegio, ¿verdad? De ser hijos de Abraham. Bueno, amados, y luego dice Obed. Obed, que significa siervo, ¿verdad? Leyendo literalmente el último verso del hebreo dice: le ha nacido un hijo a Noemí y le pusieron por nombre Obed. Amén, amén, amén. Bueno, si leemos este texto, ¿verdad? De derecha a izquierda, dice así: ha nacido hijo mi deleite, será llamado su nombre siervo. ¿Reconoces este mensaje? Es clave. Nosotros reconocemos claramente este mensaje, ya que sabemos por las mismas palabras de Yeshua que Él es el siervo que vino a servir, ¿verdad? De los Shamaín se oyó la voz del Padre que decía: tú eres mi Hijo amado, en que tengo deleite, en que tengo complacencia, ¿verdad? Pero es la misma expresión de deleite.
Y como siempre, ¿verdad? Los nombres especiales, ¿verdad? Nos dan un mensaje cuando a veces los unimos. Me parece que hay un mensaje en las primeras genealogías, en el libro de Bereshit, ¿verdad? Hay un mensaje cuando unimos los nombres. Por eso son importantes los nombres, ¿verdad? Y ser parte del pueblo semítico, pueblo de nombres, ¿verdad? Porque en el nombre pues está el propósito, ¿verdad? El propósito. Cuando David Amele repetía la genealogía, estaba declarando la misión del que vendría de su propia casa, ¿verdad? Y esto es el mensaje, ¿verdad? Que hay en los siguientes versículos. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a leer ya para finalizar 18, 19, 20, 21 y 22. Aquí está la genealogía de Pérez. Pérez fue el padre de Esrom. Esrom fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Abinadab. Abinadab fue el padre de Naxón. Naxón fue el padre de Salmón. Y Salmón fue el padre de Boaz. Boaz fue el padre de Obed. Y Obed fue el padre de Isaí. Y Isaí fue el padre de David. David Amele. Este es el poderoso mensaje que encontramos cuando traducimos lo que significa cada nombre de la genealogía de Fares o Pérez, ¿verdad? Pérez, que fue traducido como Fares en las Biblias comunes. A ver si lo podemos explicar. ¿Cómo se dirá? Los nombres se unieron los nombres, ¿verdad? Pero les falta pues la redacción, ¿verdad? Aunque aquí le acomodaron un poquito, pero dan un mensaje, pero la redacción pues no está muy correcta, pero siempre el mensaje llega, ¿verdad? Y miren, vamos a ver el significado de los nombres primero. Pérez, que significa abre brecha. Esrón significa rodeando de una pared, rodeado de una pared. Ram, exaltado. Aminadab, pueblo dispuesto. Nazón, agorero, adivino. Salmón, prenda de vestir. Boaz, viene de antes. Obed, siervo. Isaí, yo poseo. Y David, amado. A ver, y ahora vamos a leerlo todos unidos. El que abre brecha, protector exaltado, a un pueblo dispuesto, que se puso a adivinar, se vestirá el que viene de antes a servir al que yo poseo, mi amado. Amén, 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 amén. Amén, 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 ¿verdad? Miren, da un mensaje. Ahora lo vamos a leer al revés. A ver qué expresión. No lo intenté antes de, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver qué mensaje da. Mi amado, al que yo poseo, el que viene de antes, antes se vestirá
que se puso a adivinar a un pueblo dispuesto, protector, que abre brecha, ¿verdad? Bueno, alguien lo puede volver a repetir, lo escribe y lo puede redactar bien, ¿verdad? Porque sabemos que le podemos agregar una sílaba o algo para que dé la oración completa, ¿verdad? Porque lo leí al revés, pero lo puede leer usted también. Continuamos con este comentario ya para terminar. Amén. Realmente toda la escritura testifica que de Yahshua, que es el hijo de Elohim, el novio que estuvo dispuesto a pagar el precio por la novia. Muchas secciones de la escritura están dedicadas a mostrar la historia de una familia a través del árbol genealógico. En los 5 libros de Moshe, que conocemos como el Pentateuco o la Torá, en grandes porciones se nos presenta estas listas de genealogías, pero como lo descubrimos también aparecen en el libro de Ruth y en Crónicas, Esdras y Nehemías. En algunas ocasiones a estas secciones se les conoce como el libro de las genealogías, ¿verdad? Estos registros no estaban solamente enfocados en las conexiones biológicas, sino que tienen la intención de legitimar relaciones de padres e hijos, en especial cuando hablamos de la realeza, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Muy importante. Miren que esas son genealogías reales, ¿verdad? De la realeza. Y es importante, ¿verdad? Que miren cómo transgiversaron la palabra Fares o Pérez a Fares. Entonces, los que se apellidan Pérez o Pérez, que vienen de esa genealogía, no saben que son gente de la realeza, ¿verdad? Y miren ¿verdad? Cómo es el enemigo, ¿verdad? Cómo metió mano negra el enemigo para esto. La mayoría de nosotros solemos saltarnos las genealogías en nuestros estudios, ¿verdad?, cotidianos de la Biblia. Sentimos que es una pérdida de tiempo, leemos por encima, no nos las queremos aprender y le damos vueltas y vueltas porque se nos hacen a veces aburridas. Pero muchas veces las genealogías traen unos mensajes que apuntan directamente a nuestro Mashiach Yahshua, ¿verdad? Entonces este es el mensaje, ¿verdad?, que denota este Sefer, ¿verdad? Que como también Elohim, ¿verdad?, de esta mujer Ruth la Moabita, ¿verdad? Y vemos la genealogía de estas mujeres hermosas que fueron difamadas, ¿verdad? Fueron difamadas, bueno, en este caso Ruth no, pero, ¿verdad?, las demás mujeres que vienen de estos varones, muchas de ellas fueron difamadas, ¿verdad?, injuriadas, e incluso en la misma Torá, porque en el Sefer Dabar dice que Rahab no era una ramera, sino que era una vendedora, ¿verdad? Entonces, y vemos así, ¿verdad?, hasta nuestra mujer, ¿verdad?, redentora Miriam, ¿verdad?, madre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que también hasta la fecha es difamada. Entonces, ¿verdad?, cómo nos muestra Elohim todo esto? Nos muestra en este Sefer, ¿verdad?, que
que no es, que es normal, ¿verdad? Nos dice que es normal que esta difamación para estas mujeres sadik, estas mujeres, ¿verdad? Que sí eran mujeres sadik, que eran mujeres rectas, eran mujeres piadosas, mujeres que tuvieron, ¿verdad? Esa dicha de estar en el momento justo, ¿verdad? Que Elohim las iba dirigiendo, porque yo creo que Elohim no pierde a su semilla. Elohim sabe dónde está cada uno de nosotros y por lo tanto Él dirige, ¿verdad? Él dirige, ahora sí como se dice, Él dirige todos los hilos, toda la orquesta y nos va llevando para llegar a este punto, ¿verdad? Al punto donde estamos ahorita, el punto de obediencia a los mandamientos, el punto donde llegamos precisamente donde Él quería que llegáramos, que pasáramos por todo lo que vivimos, ¿verdad? Donde estábamos allá en el mundo, ¿verdad? Que aprendiéramos todo lo que vivimos en el mundo, pero para llegar a este punto, ¿verdad? Este punto donde volvemos a nacer de nuevo y empezamos una nueva vida. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Si hacemos un recuento de nuestras vidas, nos daremos cuenta que en ciertos puntos de nuestras vidas estaba Elohim con nosotros cuidándonos. Que aunque nosotros no nos dábamos cuenta, o nos dábamos cuenta, pero no lo mirábamos de diferente manera, ¿verdad? Lo mirábamos de diferente manera. Nunca, ¿verdad? Lo miramos como ahora, porque yo, al menos en la actualidad, me sorprendo cuando hago, seguido, ¿verdad? Hago el recuento de mi vida y en el momento donde, ¿verdad? Elohim me hizo recordar y mira, dice, aquí estaba yo, mira, en este punto de tu vida yo estaba ahí y yo estaba acá y aquí y acá. Y fíjense, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es esto que siempre Elohim tuvo rajamín de nosotros y nos sacó en el momento preciso del mundo y nos trajo a sus mandamientos. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Pues así pasó con Ruth, ¿verdad? Y bueno, entonces ya para terminar, vamos a ir al texto maravilloso, ¿verdad? De Ruth 1:16 al 17. Este texto, ¿verdad? Que prácticamente es el preámbulo de este libro, de este Sefer. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fuereis, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Sin duda, estas palabras fueron hermosísimas, ¿verdad? Llegaron al corazón de Noemí, ¿verdad? Pero fíjense que ya indagando en el interlineal, y aquí sí pude sacar la copia, las voy a mostrar. Indagando en el interlineal nos damos cuenta, ¿verdad? Bueno, vamos a ir también aquí, lo vamos a ver, ¿verdad? Aquí también lo tenemos, pero aquí sí está totalmente, que dice, tu pueblo será mi pueblo, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Pero ya indagando en el contexto hebreo, ¿verdad? No dice así. Miren cómo dice: tu pueblo, mi pueblo, y tu Dios, mi Dios.
Tu pueblo, mi pueblo, y tu Dios, mi Dios, ¿verdad? O tu Elohim, mi Elohim. Y, ¿verdad? Entonces, indagando ya en el texto, nos damos cuenta que no le dijo así, ¿verdad? Que no le dijo así, entonces ya viene, ¿verdad? Esta hermosa revelación que ella le dijo, esta expresión, amados. Esta expresión fue la que ella dijo. Tu pueblo es mi pueblo, y tu Elohim es mi Elohim. Tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios. Esta expresión es la que está plasmada en el texto original. Entonces, ¿verdad? Nos abre un poquito más el entendimiento, ¿verdad? De que ahora Elohim es nuestro Elohim y el pueblo de Elohim es nuestro pueblo, amados. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu. ¿Verdad? Esta hermosa revelación, llévenla en su corazón. Y bueno, amados, hemos terminado este hermoso Sefer. Damos toda Rabá, nuestro Avinu Malkinu, porque nos dio, ¿verdad?, esta hermosa revelación. Y amados, sigan teniendo un día de preparación, ¿verdad?, en Shalom. Y hay que estar listos para el hermosísimo día de Shabbat, ¿verdad?, para estar en Shalom, ¿verdad? Y venir con toda la alegría, ¿verdad?, que Elohim nos pone en nuestro corazón, y venir al día de Shabbat con toda esta, ¿verdad?, emuná, y estudiar su davar, estudiar su escritura, amados. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.